Devocionales, mes de agosto, año 2020. CEPRIN, Comunidad Manantial. Tema del mes, la confianza en Dios. La reflexión para el día de hoy tiene como título La oración, la voz de la fe y dependencia de Dios. Reflexionaremos en una porción bíblica del Evangelio según San Marcos. Propósito y características de este Evangelio. El propósito es presentar la persona, obra y enseñanza de Jesús. El Evangelio proclama que Jesús es la revelación definitiva de Dios y anuncia la presencia de Jesús en el mundo como el signo inmediato de la venida del reino de Dios. Porción bíblica. Evangelio según San Marcos. Jesús sana a un muchacho endemoniado. La porción bíblica estará desde en el capítulo 9 de este Evangelio, desde los versículos 14 al 27. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Lo primero que podemos observar de esta porción bíblica es que aparentemente los escribas estaban sacando ventaja de la incapacidad de los discípulos para liberar al muchacho endemoniado. Los escribas y fariseos, los fanáticos de la religión de ese entonces en el pueblo judío y en el judaísmo, fueron motivados y usados para resistir y estorbar el servicio de Jesucristo en todo su ministerio, cegados por su religión. En este relato, porción bíblica, vemos que Jesús llega donde estaban sus discípulos, que estaban siendo tal vez confrontados por los escribas y tal vez algún fariseo, nos lo señala la Biblia, frente a una necesidad que presentaba un padre por un hijo que tenía un demonio desde la niñez, demonio que no pudieron, que el mismo padre dice que no lo pudieron expulsar, echar del cuerpo de este muchacho. En relación a esto, pregunta: ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? En este mismo Evangelio, en el capítulo 6, versículo 13, dice así la palabra del Señor: y echaban fuera muchos demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto en relación a cuando Jesús los envió en una misión a las distintas aldeas, a sus discípulos. Tal vez en esa ocasión, en contraposición o en contraste a lo que vemos ahora en la porción bíblica de Marcos capítulo 9, recibieron en esa instancia una autoridad especial solo para ese viaje o esa misión delegada. O tal vez la fe de los discípulos decayó. Ahora Marcos cuenta esta historia en el capítulo 9 para mostrar que la batalla con Satanás es difícil y creciente en conflictos, por lo que se veía afrontado ahí en todo ese cuadro que acabamos nosotros de leer de la porción bíblica del capítulo 9. Y también esto señala que la victoria sobre el pecado y la tentación viene a través de la fe en Jesucristo, no mediante nuestro esfuerzo. Dios nos tiene que dotar, entregar esa facultad para vencer en situaciones adversas como la que estaban pasando los discípulos en ese momento. Ahora, en relación a lo que al Padre que traía a este Hijo, Jesús le dijo en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estas palabras de Jesús no significan que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseamos si pensamos en forma positiva. Él dice que cualquier cosa es posible con fe para obtener cualquier cosa que necesitemos para servir. Al que cree todo lo es posible, le dijo Jesús. La actitud de confianza, de confiar, que la Biblia llama creer o fe, no es algo que podamos obtener sin ayuda, por arte de magia. Fe es un don de Dios. No importa cuánta fe tengamos, nunca alcanzaremos el punto de autosuficiencia, de que hasta aquí estamos, esto es suficiente, con esto me bato en la vida, con esto es necesario. La fe no es almacenada como se guarda el dinero en el banco, en una cuenta de ahorro. Tiene que ver con un desarrollo, con un crecer. Crecer en la fe es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Jesús. Y esto es progresivo y se va poniendo a prueba todos los días en nuestras situaciones constantes de nuestro diario vivir. Ya hacíamos un contraste de los discípulos en el capítulo 6, versículo 13, cuando se les delegó y echaban fuera demonios, y en este contraste de la porción bíblica que leímos del capítulo 9, en que no pudieron hacerlo. Es una lucha constante, es una prueba constante la fe, y que va desarrollándose y creciendo conforme vamos creciendo, creyendo, confiando más en Dios, y principalmente en Dios y su palabra. Ya lo dice la propia palabra, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que tendrían que enfrentar situaciones difíciles que resolver únicamente a través de la oración. La oración es la llave que destraba la fe en nuestras vidas. Así cierra este extracto y porción bíblica en el versículo 29, cuando Jesús les dijo a los discípulos, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Para que haya una oración eficaz, tiene que haber una actitud, una completa dependencia nuestra de Dios, en nuestra acción de pedir fe, más fe, y de confiar. La oración demuestra nuestra confianza en Dios cuando con humildad le invitamos a que nos llene de poder, no solo de un poder sobrenatural para afrontar estas situaciones como la que vieron los discípulos, sino de poder para afrontar diferentes situaciones de nuestra vida, de nuestras propias luchas, de nuestras propias también situaciones que se presentan muchas veces, como
necesidades, algún problema de salud, alguna falta de trabajo, nuestras propias luchas internas que tenemos con nuestras propias personas, nuestro propio ser, que es el que más nos engaña. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esas luchas que tenemos con el mundo en general y las tentaciones del mundo. Podemos confiar en Dios a través de la oración y una completa dependencia de Él. Podemos lograr una oración eficaz que logre respuesta a nuestras necesidades, aquellos embates propios de la vida. No hay sustituto para la oración, sobre todo en circunstancias que parecen imposibles, difíciles. Debemos nosotros tomarnos de la mano de Dios, confiar en Él y seguir confiando siempre en Él y utilizar este medio que es la oración a través de una completa dependencia en Él para que sea aumentada nuestra fe y nuestra confianza y caminemos junto a Él en esta vida con todos esos embates, como decíamos, y circunstancias que se nos presentan, pero confiados con esta herramienta que decíamos más atrás, que la oración es la llave que destraba la fe en nuestra vida, la activa, y esa activación de fe en nosotros va soslayando y va afrontando las difíciles situaciones de la vida y vamos obteniendo victoria con la ayuda del Señor, en plena confianza y dependencia de Él. A continuación les invito a escuchar una alabanza que cierra sobre todo la parte final de lo que hemos reflexionado el día de hoy y que tiene relación con tomarnos de la mano de Dios. Ha sido difícil tener fe, pero nos tomemos de la mano de Dios. Nos invita a esta alabanza de Jaime Murrell, Toma mi mano. Que Dios les bendiga. Espero en el Señor que esta reflexión sea de mucha bendición para su vida. Ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Sé que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma, ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este
segundo me